esta es una pregunta abierta para los cuatro. Muchas veces hay emprendedores, porque al menos creo que así lo dice la literatura, ¿no?, que empiezan un negocio en línea o un negocio digital, tomando probablemente muchas menos consideraciones de las que toma alguien que tiene que iniciar un negocio en el mundo físico, ¿sí? Entonces, a veces tenemos la idea de que hacer un negocio en línea puede ser muy fácil, mucho más fácil que hacer un negocio físico, pero no sé si estén de acuerdo, y aquí es donde me gustaría que ustedes enriquezcan esto, en que en algunas ocasiones menospreciamos que para que un negocio funcione, finalmente tiene que estar bien diseñado, y no importa si funciona en el mundo físico o en el mundo digital. Entonces me gustaría que nos ayuden aquí a visualizar cómo un negocio digital requiere un buen diseño, qué tan importante es, y si ustedes conocen experiencias que en algún momento no han funcionado, porque esto no se ha hecho bien, si nos las pueden compartir, por favor. José Luis. Sí, yo sí te podría decir que, por ejemplo, en el caso de los negocios en línea, definitivamente es muy económico empezar un negocio en línea. ¿Por qué? Porque no vas a tener costos de acondicionamiento de un local, no vas a tener que comprar inventario muchas veces, pero tal vez lo que te vas a ahorrar en rentar un local va a ser algo que vas a tener que invertir en publicidad, porque aunque sea súper económico lo que tú vendas, aunque tengas grandes márgenes de utilidad, pues de alguna forma las personas que van a visitar tu sitio tienen que enterarse de él. ¿Y cuál es la forma más adecuada? Pues publicidad en línea, ya sea con Google, ya sea con Facebook, ya sea con portales locales, ya sea en NN plataformas que hay, ¿no? Entonces sí, definitivamente es más barato empezar, pero no quiere decir que a la larga sea tan económico, ¿no? Muy bien, Paco. Sí, creo que es una excelente pregunta a lo que dije antes. Les voy a contar un ejemplo de Google. En Google tenemos una regla que también la recomiendo todo el tiempo porque a nosotros nos ha funcionado bien, que le llamamos del 80-20. Todas las personas que trabajamos en Google significa que podemos trabajar 80% de nuestro tiempo en nuestro trabajo principal, que es por lo que nos pagan, y el otro 20% se puede utilizar en proyectos ya sea de otra área o algún proyecto novedoso, etcétera. Y así es también parte de la forma en la que se innova en la compañía. Entonces, hace muchos años contrataron a algunos ingenieros que venían del mundo de Mozilla. Estos ingenieros querían hacer un nuevo navegador, así nació Chrome, y en ese momento nuestra junta directiva dijo, no, es una locura, estamos de acuerdo, a lo mejor sí se necesita un nuevo navegador, pero eso nos va a desenfocar, no es una buena idea, no aprobaron el proyecto. Pero el manager de estos ingenieros dijo, háganlo como su 20%, entonces no es su chamba principal, entonces tienen que cumplir con este otro trabajo, pero hagan su navegador. Y empezaron, y después de un par de trimestres ya tenían una primera versión funcional de Chrome. Chrome empezó a crecer, entonces para algunos de estos ingenieros ese 20% se convirtió ahora en su trabajo principal. Fast forward, hoy Chrome es el navegador más usado en el mundo, tiene más de 1,000 millones de usuarios mensuales, y hay un montón de dinero de Google que se invierte justo en mantener a toda esa infraestructura, a todos esos ingenieros, etcétera. A eso me refería, digamos, con el tema de entender cómo bien tu tecnología. Claramente estos señores no tenían un buen modelo de negocio pensado detrás de Chrome, porque incluso hoy, a muchos años de distancia, Chrome no es una de las plataformas, digamos, que reditúe más beneficios para la compañía en términos de dinero, pero sí en términos de usuarios, sí en términos de alcance, sí en una forma que nos permite hoy, por ejemplo, impulsar las dos tecnologías que mencioné antes, AMP, PWA y un montón de otros estándares, porque nosotros podemos implementarlo. Entonces, si bien no tiene un súper modelo de negocio, sí ha crecido de una manera muy sólida y siempre con miras de metas y milestones y a dónde quieren llegar muy rápido. Entonces, si no tienen un modelo de negocio, yo diría que es válido. Si su, digamos, modelo digital no es perfecto y no tienen toda la documentación y saben cómo va a funcionar, se vale, está bien. Eso es usualmente un buen MVP, pero entonces asegúrense de tener una fecha límite muy corta. Voy a tener el primer producto en las manos de mis clientes dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. No
no lo hagan como la mayoría de los empresarios hacíamos en México antes, que era voy a desarrollar este producto y cuando esté perfecto lo lanzamos al mercado y eso es un año y medio después. Eso es una locura, es mucho tiempo. Entonces, si no tienen un super modelo de negocios, por lo menos tengan un deadline para sacar el primer prototipo, el primer modelo y ponerlo en las manos del cliente con alguna campaña o algo. Eso sí es fundamental, porque les va a permitir validar si lo que están haciendo tiene sentido, si van a poder generar adopción, si puede crecer o no. Así es como funcionamos típicamente en Google. A veces se tiene solo una documentación técnica de qué es lo que quieres que haga la app, qué es lo que quieres que haga el producto, un análisis de la competencia, qué otras alternativas existen, etcétera, y no se tiene claro un modelo de negocio para el producto, pero sí se tiene un horizonte típicamente de 3 meses de vida. En 3 meses vamos a estar aquí, y si no estamos ahí, pues se evalúa si le continúan o no, pero esa sería mi recomendación. Piensen un buen modelo o, en su lugar, una fecha límite para lanzar al mercado. Muchas gracias, Paco. Itzel. Bueno, yo creo que la recomendación, y creo que lo dijiste muy bien, es el negocio no por ser en internet deja de ser un negocio con todo lo que implica. Digo, yo creo que ellos les pueden hablar mucho mejor de temas de tecnología, pero también el tema, por ejemplo, legal, fiscal, contable, aunque sea un negocio en internet, sigue necesitando todos esos elementos. Nosotros al principio de la creación del INADEM hicimos un diagnóstico del e-commerce en México y entrevistamos a muchos emprendedores que tenían un negocio digital. La verdad es que para nosotros nos sorprendió mucho porque, bueno, no era un sector en el que tradicionalmente incursionáramos como gobierno, pero nos sorprendió mucho las cosas que nos decían, o sea, temas de, por ejemplo, ahorita que viene el Buen Fin, de negocios que los bancos les cerraban las cuentas por exceder los montos que tradicionalmente vendían, ¿no? Temas, por ejemplo, de abogados, de cuando tenías un problema con un reclamo de un cliente que a lo mejor sí había hecho la compra y la negaba y por una circular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues resulta que el cliente tenía la razón. Entonces, yo creo que mi recomendación, y como soy de gobierno me toca, es checar muy bien la parte regulatoria, la parte normativa. Sigue siendo un negocio y probablemente también, como comentabas, no por el hecho de que no le vas a invertir a un local o a un lugar físico, ese dinero probablemente lo tengas que invertir en temas logísticos, porque también hasta que tú le entregas el producto a tu cliente, en ese momento termina el negocio. O sea, no es solo hacer la compra, o sea, que te hagan la compra y ya, sino la experiencia del cliente termina hasta que se lo entregas. Y si se lo entregas roto, si se lo le prometiste en 10 días y se lo entregaste 3 meses después, todo eso va influyendo en que tu cliente regrese a la compra, ¿no? Y que además un gran tema que tenemos en México de por qué no ha explotado el e-commerce como debiera explotar es el tema de la confianza del usuario. Cada vez somos más, pero de cierto sector. Todavía falta que la confianza del consumidor en una compra en línea sea muchísimo más amplia y más permeable en la sociedad para que entonces el e-commerce pueda crecer en México con el potencial que tiene. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora sí que pusiste todas las condiciones para que aquí ahora sí nos pueda aportar todavía más Daniel, pero lo veo con ganas desde que terminó Paco de que él ya tenía algo que quería decir, pero creo que todavía le diste más herramientas. No, de hecho creo que pues mucho lo que iba a decir ya se dijo aquí. Voy a retomar un poquito lo que había dicho Paco hace 2 intervenciones. Nosotros como Uber tomamos una visión y esa visión es poder dar la transportación para todas las personas en todos los lugares, tan accesible como el agua potable, ¿no? Y sabemos que si bien hay limitaciones con el agua potable, creo que más allá de irnos al tecnicismo es como la generalidad de que queremos estar con todos, ¿no? Y eso lo que hace es justamente, y lo quiero aterrizar un poquito con el tema de la tecnología, es justamente ir a entender a tu cliente, a ver cuál es la tecnología que le vas a tener que estar ofreciendo, ¿no? Entonces, me voy a ir aquí un poquito técnico en tema de negocio. Nosotros creo que empezamos con un modelo top-down, en donde empezamos con una gama alta, Uber Black, para los que se acuerden de Uber Black, solamente tarjeta de crédito o débito, PayPal, métodos digitales. Y Uber empieza así, ¿no? Es como esa parte que es lo que le llamaríamos el low hanging fruit para una adopción rápida a una tecnología de este tipo. Creo que esa es una muy buena estrategia para estar aterrizando dentro de su negocio, pero de ahí
tienen que regresar a ver un poco de lo que decía Paco, que tienes que entender quién es tu cliente. Y una vez entendiendo a tu cliente y atando a ese cliente a una visión, llegas y dices, no nada más puedo estar dando este servicio a través de métodos digitales de pago. En México, por fortuna, las tarjetas de débito han aumentado mucho la penetración, pero esas terminan siendo tarjetas de débito de nómina, que luego no pueden estar haciendo pagos en línea. Y la realidad a la que nos enfrentamos es que con esa situación y con la situación de que la confianza para pagos en métodos digitales es complicada, pues necesitas ampliar tus horizontes y llegar y decir, pues mi siguiente paso, y ese fue el siguiente paso que hizo América Latina para su crecimiento, fue pues efectivo. Y el siguiente paso es ya no nada más va a ser vamos a ponerle un Mercedes grande y demás para que puedas estar moviéndote, pues va a poder también ser un Versa que a lo mejor va a ser un poquito más modesto, pero vamos a poder homologar y democratizar el transporte para más personas, porque yo sé qué es lo que quiere mi cliente y voy a estar entendiendo qué es lo que quiere él y lo voy a estar adecuando más. ¿Qué cosas siguen? Siguen justamente lo que dice Paco, sigue poder entender que las gamas, o si bien el teléfono celular ya está presente en la gran mayoría de la población mexicana, la gama de los celulares todavía no es tan alta. El que las personas paguen con un plan y que por consiguiente tengan datos medianamente ilimitados no está tan homologado. Ya ahorita tenemos personas que, más bien, la mayoría de las personas lo hacen a través de prepago y demás, que tenemos que estarnos adaptando a poder encontrar nichos en esas tecnologías para poder llegar hacia ellos. Mi recomendación es, empiecen en este modelo top-down, agarren la tecnología que ya está al acceso, ya está disponible. Hay muchas plataformas de e-commerce que vi que habían muchos que habían levantado las manos, que creo que son unas grandes soluciones, tanto en temas digitales como operativamente, en donde tú puedes ya subir tu producto, estar poniendo un poquito de paid marketing por ahí y ya vas a estar llegando a tu cliente y tú te vas a enfocar en encontrar qué es tu cliente. Si tu cliente es la persona que quiere un producto dermatológico, si es la persona que quiere un buen vino y demás, tú te vas a encargar de hacer ese gran producto y al principio confíale la tecnología en alguien más, especialmente en temas de e-commerce. Y de ahí tienes que empezar a entender qué es lo que realmente quieren, qué es lo que sigue. Y de lo que sigue, tienes que empezar a adaptarte para ellos. Yo creo que la tecnología realmente viene a complementar el mundo físico. Ahorita de lo que decían de los locales y demás, literalmente a 3 pisos abajo de aquí en el sótano 1 está, por así decirlo, el local que tiene Uber dentro de Monterrey, en donde son unas oficinas físicas para los conductores que quieren venir a registrarse para poder estar manejando, para que puedan tener información, para pasar los exámenes y las pruebas que les ponemos, están aquí físicamente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que ocupamos tanto para la ciudadanía, pero también como para los conductores, era un espacio físico para poder venir a complementar este tipo de cosas. ¿Qué más quisiéramos nosotros que fuera todo en el mundo digital? Y sí, el mundo digital es esta conexión impresionantemente enorme que vino a revolucionar el mundo, pero tienes también que estar escuchando a tus clientes en todo momento para saber cuándo también tienes que empezar a bajar y llegar a decir, ya no nada más estoy haciendo, en el caso de Uber sería Black, sino también UberX, Uberpool, ya no nada más estoy haciendo métodos digitales de pago, sino también Uber efectivo, tarjetas de prepago, qué es lo que está viniendo, a lo mejor, no sé, cobrar al saldo que tienes en el celular. Ya no nada más es hazme todo en línea, ocupas físicamente ver a alguien para saber de qué se trata y que te lo expliquemos, perfecto, aquí estoy. Entonces, creo que esa sería mi recomendación, aprovechen la tecnología existente que ya está, después van a tener que estarlo perfeccionándolo, háganlo rápido en temas de tecnología, pero adopten la tecnología que está buscando su cliente, adopten la tecnología que les va a permitir crecer a través de satisfacer mejor la necesidad que está buscando su usuario, su cliente, su consumidor. Conexión de los bits con los átomos, ¿no? Al final. Bueno, sí, claro. Quisiera agregar 2 casos prácticos en los que he tenido un poco de experiencia. Tenemos un proyecto que se llama drones.mx, donde vendemos drones en línea. Entonces, una vez surgió la idea pues, de poner tiendas físicas. Entonces pusimos había como una corriente en la empresa que quería poner varias tiendas físicas de Monterrey, Guadalajara. Entonces hicimos el experimento,
más bien mi idea fue, no vamos a poner las 3 tiendas, vamos a hacer un experimento, vamos a poner una tienda en la Ciudad de México. Ok, pusimos la tienda y ahí, por ejemplo, lo que se invertía de renta es algo que se podría haber invertido en otras cosas como en publicidad. Porque se tuvo que invertir en renta, se tuvo que invertir en acondicionar local, se tuvo que invertir en inventario, se le tuvo que pagar a una persona que estuviera ya atendiendo la tienda. Y todo eso implica costo operativo. Ahora, en línea, la ventaja es que no vas a tener ese costo operativo tan grande. Mantener una página en línea, tener en línea va a ser súper económico. Ok, sí le vas a tener que invertir publicidad. Pero ¿qué pasó con esa tienda? El experimento resultó que, pues sí, era muy oneroso tener la tienda física, una persona ahí pagando renta para que a lo mejor al día no se parara nadie. Mejor se invierte eso en la página, en publicidad, en drones.mx. Ese es el primer caso. Segundo caso, tenemos un negocio de capacitación de drones que se llama drone.academy. Y tenemos otro negocio de capacitación de mejores prácticas de TI que se llama stratominds.com. En el negocio de Stratominds rentamos 200 metros cuadrados, todo lo tuvimos que acondicionar, vidrio, aluminio, mobiliario, etcétera. Ese negocio ya tiene como 5 años operando. Pero ese negocio, ¿por qué no crece? Ese negocio no crece tan rápido porque su costo operativo es muy alto. Entonces tenemos que pagar ahí de renta por ese piso que está en Polanco 100,000 pesos. Y comparado con el negocio de capacitación de drones que se llama Drone Academy, tenemos que pagar por el hosting al año 500 pesos, tenemos que pagar publicidad, 15,000, 20,000, 30,000 pesos al mes. Y es un negocio que crece y es un negocio que no tiene la desventaja del costo operativo. El costo operativo es mínimo. En un negocio lo que te va a afectar tu efectivo o lo que va a disminuir tu reserva de efectivo pues es el costo operativo. Entonces algo que tienen que hacer siempre que empiece un negocio es tratar de mantener el costo operativo bajo. Entonces son varios casos con los que tengo experiencia de primera mano y es lo que he visto. Gracias, José Luis. Bueno, me gustaría que pasemos al tema de profundizar en el ecosistema del emprendimiento en México. José Luis, tú como emprendedor, ¿qué características crees que te serviría que cambien en el ecosistema en México? Pues definitivamente hay un rezago en México, hay un rezago de penetración en Internet. Vemos que en otras economías la penetración en Internet se acerca a 80, 90, 100%. En Latinoamérica el promedio es del 70%, en México apenas se acerca al 60% y ahora estamos hablando en promedio. O sea, tenemos ciudades del norte, o estados, Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, donde la penetración es cercana al 90%, pero tenemos estados de la República como Tlaxcala, como Guerrero, como Oaxaca, donde la penetración en Internet es menor al 40%. Estamos hablando de ciudades, o sea, capitales o ciudades de estados, donde la penetración es del 30%, por ejemplo, Tlaxcala. Entonces, también hay un rezago generacional. Vemos que las nuevas generaciones, los millennials, personas de 15 a 34 años, de 15 a 29, 24 años, la penetración es del 80%, 85%. En el segmento que le sigue, 25 a 35, pues la penetración baja a 75%, pero ¿qué pasa con las generaciones mayores? La penetración disminuye con la edad, entonces es otro reto que yo veo, la penetración en Internet. Y también es impresionante ver que ya después de tanto tiempo que tiene Internet en México, el 94% de los hogares tiene una televisión, pero solo el 43% de los hogares tiene conexión a Internet, ¿no? Entonces como vemos como esa brecha enorme. Ahora, ¿en qué se traduce? O sea, no solo se traduce como que en la gente tenga Internet o no. Cuando vemos las estadísticas de cuánta gente tiene Internet en México y cuánta gente de la que tiene Internet en México ha hecho compras en línea, si juntamos las dos cifras vemos que solo el 10% de la población de México ha hecho una transacción o hace transacciones en línea. Entonces quiere decir que el otro 90% no compra en línea. Si el otro 90% o un poco menos comprar en línea, pues todas las empresas que estamos aquí o todas las organizaciones que estamos aquí pues se verían beneficiadas, ¿no? Entonces toda esa brecha se traduce en oportunidades perdidas, y no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Otras empresas que tienen mayor penetración en Internet, ¿cómo no sabemos que en un pueblo que no tiene luz o en un pueblo que no tiene Internet, en Morelos, está el próximo Elon Musk, ¿no? Son los retos que hay en México y yo creo que todo eso nos ayudaría a todo el ecosistema de emprendimiento nacional. Gracias, José Luis.
Paco, si nos puedes ayudar. Claro, creo que ya lo mencionó al principio de la presentación, ¿qué necesitamos en un ecosistema? En efecto, penetración de Internet y en general el acceso es uno de los temas. Necesitamos políticas públicas y regulaciones adecuadas, que sea fácil, muchos avances ahí. Hace rato nos comentó Alejandro en su presentación que ya pueden abrir una empresa en un día, eso es súper importante. Ahora nos falta también poder cerrar una empresa en un día cuando no funcionó, todavía no llegamos ahí, pero estamos avanzando. Se está trabajando en la ley de FinTech, en muchas otras cosas que permiten que uno pueda hacer o no negocios cómodamente en Internet. Necesitamos acceso a talento. Hace poco, en uno de los talleres que hicimos para empresas aquí en México, uno de nuestros conferencistas en Nueva York les decía a muchos CTOs de México, el problema del talento en México no es grave, hay mucho talento, y si el talento es difícil para ustedes encontrarlo en su empresa, es su problema, ustedes lo pueden cambiar, es un problema de su cultura, de su organización. Entonces voy a poner aquí el problema de talento como una moneda de dos caras. En efecto hay mucho talento, pero se va a otras empresas, se va a Silicon Valley, se va al gobierno, se va a los bancos. Entonces ustedes tienen un grave problema como emprendedores porque tienen que, literal lo tienen que hacer si quieren tener talento, competir en salarios con Google, con Facebook, con Twitter, con todas las empresas de Silicon Valley. Tienen que competir en salarios con los bancos que están en México, con todas estas organizaciones que pagan bien, y es un mal necesario. Entonces también aprendan ustedes a jugar este mismo juego, y la gran ventaja que tienen los emprendedores comparado con mucho de la industria tradicional es que sí es más sexy, sí pueden ustedes atraer a muchos de estos millennials y a gente que quiere encontrar un trabajo que les satisfaga, que les llene, porque la misión del proyecto es buena, no solo porque les van a pagar suficiente. Entonces, creo que teniendo todos estos elementos, solo para contrastar, por ejemplo, el tema de físico versus online, en efecto uno de los números importantes en e-commerce en México es que el año pasado se comercializaron 2,000 millones de dólares en línea, pero hay un término que se llama ROPO, que es Research Online Purchase Offline, es decir, la gente que vamos y buscamos cosas en internet y luego vamos a la tienda a comprarlo. Ese es súper grande, son 22,000 millones de dólares al año. Entonces todavía hay una buena oportunidad para tener físico, digamos tiendas, etcétera. No funciona para todos los negocios, pero tampoco significa que si tienen un negocio lo tienen que cerrar y ponerlo en digital. Es probable que exista todavía una muy buena alternativa para ustedes. Entonces, bueno, como resumen diría, esas son tres de los elementos importantes. El cuarto no lo voy a mencionar, que es típicamente acceso a capital, porque toda la conferencia está llena de inversionistas, fondos de inversión, etcétera, que también es importante, ¿no? O sea, es parte de lo que les va a permitir ser competitivos, pagar buenos salarios, etcétera. Pero diría que los primeros tres son los importantes, y la buena noticia, yo diría, para ustedes como emprendedores es que ustedes controlan la mayoría de ese futuro, el hacerse o no atractivos a ese talento que, repito, existe, depende mucho de ustedes, depende de su cultura, su forma de trabajo, cómo quieren darse a conocer. Entonces, creo que el ecosistema está bastante bueno, en particular en nuestras ciudades como más grandes, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, fuerte empujando Tijuana, León, etcétera. En general México, diría, es una de las potencias en crecimiento en América Latina, muy cerca de Brasil. Entonces tenemos un mercado interno en efecto con una penetración muy baja de tarjetas de crédito, pero cada vez más conectado. Entonces no desaprovechen eso. Gracias, Paco. Daniel, ¿qué podemos hacer para mejorar el ecosistema? Yo quisiera decir que yo veo muy positivo el panorama, habiendo estado en el ecosistema desde diferentes ángulos ya por un rato, creo que sí ha habido una gran evolución. Creo que al final del día lo que va a terminar importando muchísimo es la educación probablemente a niveles de carrera, de maestría, pero una educación que vaya muy enfocada hacia la cultura del emprendimiento, porque como ahí nos platicaba la historia José Luis, y me voy a permitir un poquito ahí poner los adjetivos,
José Luis para muchos fue un loco en su generación. Y muchos emprendedores para su generación terminan siendo los locos que no siguieron el modelo tradicional y que llegaron y se quedaron ahí que se quedaron hasta la mitad y después hacen ese dropout y empiezan a hacer ahí su negocio, que luego además la verdad es que las historias que se van a contar aquí y las historias que típicamente van a estar escuchando ustedes en este tipo de conferencias son las historias de éxito. Hay un montón de historias de fracasos, ¿no? O sea, y de hecho creo que cada vez más hemos tenido la apertura al fracaso. Me ha tocado estar en ciertas conferencias en donde justamente se trata de conocer la historia de fracaso de alguien más, y eso me parece uno de los factores súper importantes que hemos estado cambiando como cultura a nivel México, en donde antes uno le tenía miedo al fracaso, y vas a fracasar. José Luis ahorita está contando sus historias de éxito, estoy seguro que hubo historias de fracaso, inclusive adentro de las historias de éxito que tiene ahí. Uber, historias de fracaso en el Inter, Google, historias de fracaso en el Inter, 100% seguro, y ténganlo por seguro que lo van a estar teniendo, pero esa tolerancia al fracaso es la que hace que llegues y digas, no, yo sé que ahí hay un gran mercado, que ahí hay una gran oportunidad que yo puedo estar resolviendo, me equivoqué en esta primera iteración, déjame y ya iban a empezar los nombres que hasta los hacen sonar más sexys, déjame y pivoteo mi modelo de negocio, déjame y pivoteo mi producto para poder llegar con ellos, pero esa cultura ha cambiado y ha mejorado mucho. Definitivamente el acceso a capital ha cambiado también. Antes, pues uno llegaba y decía, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar o sea, uno se lo imaginaba más Shark Tank, ¿no? O sea, van a llegar y me van a hacer garras, y ahorita uno ve los fondos de Venture Capital y de Private Equity que están actualmente en México y se asemejan muchísimo a la modalidad americana, en donde el inversionista es un inversionista que va a tener un 10-15% de la empresa y tú te vas a quedar con otro 60-70% y el otro resto se va a ir a tu gente, se va a ir en una parte que le llaman ahí stock options o demás, para poder reclutar al talento, que justamente es la otra parte que hace falta en el ecosistema, pero solamente así vas a empezar a atraer más talento. Tú te pones a ver las empresas mexicanas, los startups mexicanos actuales, y muchos ya tienen este tipo de filosofía de estar proveyendo de stock options, en donde no nada más te voy a estar pagando en efectivo, en depósito, lo que sea, lo que típicamente te correspondería, sino que te voy a estar dando acciones. O sea, tú vas a ser mi socio aunque estés trabajando para mí, y el crecimiento de la empresa también te va a estar beneficiando a ti. Y ese tipo de filosofías que parecen pequeñas, realmente van haciendo, uno, que sí sea más sexy, pero número dos, que la entrega de las personas que estén trabajando en startups o en empresas que se consideran a sí mismas startups, porque acá en Uber nos seguimos considerando startups, estoy seguro que en Google también se siguen considerando startups. Esa es la parte clave, en donde yo, Daniel, me siento inversionista de Uber y yo sé que tengo que estar dando el todo, y sé que es un 9 a 6, mi horario es lo que se necesite para poder estar atendiendo de la mejor manera a mis clientes, a mis usuarios, a mis conductores. Ese tipo de cosas han cambiado muy agigantadamente en México. Y yo creo que lo han hecho en gran medida por foros como este, pero porque estoy seguro que nadie de ustedes quisiera creer que a nadie de ustedes le ha tocado ver a Elon Musk en persona, pero todo el mundo ha escuchado una conferencia de él, ¿no? Porque otra vez el mismo internet va facilitando no solamente la educación, sino el estar enterado de qué es lo que está pasando, cuál es la tecnología que viene. Los drones que mencionaban aquí, pues realmente estoy casi seguro que a José Luis no se le ocurrió hacer un dron, pero estuvo enterado, probablemente a través de internet, de que venía una gran tendencia en drones, que en México faltaba, y aprovechó lo que se venía a venir y se anticipó, lo lanzó y está haciendo negocio con eso, ¿no? Entonces creo que igual el internet hace que las brechas, en donde, voy a ponerlo por ejemplo en la revolución industrial, antes te tardabas 100 años en que ese beneficio llegara a tu país, ahorita con el internet todo ese beneficio llega en cuestión de años. Voy a poner para esto el caso de Uber, en donde Uber lanza hace aproximadamente 7 años en San Francisco y hace 5 en el DF. Fueron solamente 2 años de diferencia de la meca de la tecnología a México. Y Monterrey acaba de cumplir 3 años, es decir, de la meca de la tecnología a Monterrey, solamente 4 años de diferencia. Toda esa brecha se va cerrando, creo que vamos hacia allá. Y ya por último, creo que la otra cosa sería que con el apoyo del gobierno podamos tener la densidad
necesaria para poder tener, ahora sí, el talento, el capital, las ideas de negocio, para que pueda fraguarse esto en algo súper robusto de un ecosistema emprendedor sólido y que sea la base de la economía de México para el siguiente año, los siguientes años. Excelente, muchas gracias, Daniel. Le voy a pedir de favor a Itzel que nos complemente este panorama. Sabemos que finalmente en su rol en INADEM, pues tiene la fotografía de qué es lo que sucede con este sistema emprendedor. Entonces, Itzel, si nos puedes apoyar y nos puedes completar esta foto, ¿qué más le hace falta? Bueno, ya mencionaron muchas cosas. Yo creo que uno de los más grandes retos que tiene que atender el gobierno, y no hablo solo del INADEM, sino en realidad de la administración pública, es un tema regulatorio de cómo facilitas cualquier tipo de negocio en México. El tema de incentivos fiscales es todavía un tema que tenemos pendiente, que es muy difícil de hacer porque a nivel Latinoamérica el tema político influye muchísimo y eso es una realidad, y a mí me gusta ser muy honesta en las participaciones que yo tengo, solo no se lo digan a mi jefe. El INADEM de hecho ha tenido muchas historias de fracaso, de prueba y error, y a mí me tocaba presentar el INADEM cuando recién se creó y lo presentaba como una startup, porque también hemos tenido momentos desastrosos, la verdad. Yo creo que al hablar del ecosistema y de en qué tenemos que trabajar todos, es un tema de cultura, y de cultura en todos los niveles. ¿A qué voy? Por ejemplo, ahorita que mencionaban la penetración de internet, me tocó estar en una plática de emprendimiento social con un antropólogo, y él hablaba de que llega y les destruye como mentor el modelo de negocio, los negocios de impacto social, porque hablan de inclusión financiera, y dice, y le voy a poner internet al celular de la señora y del señor que está en la comunidad. Dijo, pónselo, pero no lo va a usar para lo que tú quieres que lo use, ¿no? Entonces es un tema que tienes que trabajar desde la base, o sea, desde la parte de por qué el señor no usa el internet para lo que necesita usarlo, para convertirlo en una ventaja competitiva, como ya lo han mencionado, ¿no? Entonces es trabajar desde ese nivel de cultura. Cultura, por ejemplo, en el gobierno, hoy en el discurso del presidente del INADEM dijo que hoy hemos coinvertido en 42 fondos de inversión, lo que ha sido maravilloso porque nosotros de poner $100 millones, esos $100 millones se han multiplicado 2.5 veces, pero cuando se habla en el gobierno de que vas a hacer una estrategia de ese tipo, es muy difícil convencer a los de arriba, es muy difícil decirle, en lugar de apoyar 500,000 empresas voy a apoyar 50, oye, ¿cómo que vas a apoyar 50? Sí, pero esas 50 son emprendimientos de alto impacto en donde vas a tener este tipo de indicadores, donde esto te va a generar en empleo de calidad, esto te va a generar en reactivación económica. Entonces es tema también cultural hacia el gobierno, de cómo empieza a entender y a leer los indicadores de otra forma que no sea la creación de empresas y la creación de empleos, porque no nos podemos quedar en ese nivel, ahorita ya no podemos quedarnos en ese nivel, ¿no? Y también, por ejemplo, la cultura en las grandes empresas, digo, la verdad es que Google es el gran ejemplo de lo que no pasa en México. ¿A qué voy con esto? Empresas que son grandes y tradicionales, les cuesta mucho trabajo voltear hacia el emprendimiento. Lo vemos con la ley FinTech. ¿Quiénes han sido los más difíciles con la ley FinTech? Los bancos, porque están en una posición muy cómoda y no quieren voltear a ver, y yo estoy casada con un banquero, y se lo digo todos los días además. Entonces, y también empresas en otros sectores, o sea, es muy difícil jalarles y decir, oye, no lo veas como un competidor, velo como un aliado, se puede convertir en parte de tu canal de comunicación y de distribución hacia tu cliente. Entonces, en eso también, la otra vez me decían que por qué, por ejemplo, era tan difícil fondear aceleradoras en México como Mass Challenge. Mass Challenge es una aceleradora en Boston, y si tú vas a Boston, Mass Challenge tiene un montón de fondeadores de empresas americanas que le ponen dinero porque apuestan por los emprendedores. Y aquí en México, pregúntenle a la CEO de Mass Challenge cuánto dinero le cuesta levantar para Mass Challenge México, porque las empresas todavía no lo ven como un activo en el que vale la pena invertir. Entonces creo que para que este ecosistema, y hablaba, me vuelvo al comentario del principio de colaboración, tenemos todos que empezar a cambiar el mindset de esto, ¿no? Entonces con eso cerraría. Muchas gracias, Itzel. Bueno, aquí tanto Paco como Itzel creo que van a tener que salir un poco antes de que termine la sesión. Entonces, antes de pasar
con las preguntas de ustedes. Me gustaría que en 2 minutos, primero igual Itzel y luego Paco, nos comenten cómo podemos transformar a México aprovechando el Internet. ¿Cómo podemos transformar a México? Creo que ya lo estamos haciendo. Seguir haciendo negocios me parece que es el mejor camino. Seguir enfocándonos en los grandes problemas. Creo que acompañando, tal vez contrastando parte de lo que se ha dicho acá, por ejemplo, una de las cosas que me gustó hace unos años, vimos un proyecto para hacer un banco, literal el proyecto se llamaba Banco Indígena, y uno de los números importantes que mencionaban es que hay 16 millones de indígenas en México y la penetración de teléfonos inteligentes en esa población es altísima. Prácticamente todos tienen acceso a un teléfono inteligente porque es lo único que tienen para hacer negocios. Así es como compran, venden cosas para sus comunidades, para sus granjas, etcétera. Entonces, esa es una gran oportunidad. Aprovechemos Internet para seguir entendiendo cuáles son esos grandes retos que tenemos en México, que hay muchos: transporte, seguridad sobre todo en todo el tema que tenemos ahora del narco, etcétera. Y creo que Internet puede ser un gran aliado, podemos aprovecharlo para seguir resolviendo esos grandes problemas. Talento definitivamente lo podemos ayudar a mantenerse, a crecer, y como decía Itzel, seguirnos apoyando, estar siempre conectados, colaborando entre organizaciones, industria, gobierno. Creo que ese va a ser el camino hacia adelante. Para nosotros, como les decía al principio, Internet lo es todo. Sin Internet Google no existe, entonces para nosotros mantener el Internet abierto, libre, gratuito, etcétera, es súper importante. Pero creo que podría ser igual de importante para todas estas soluciones que nos falta crear en México, o apoyar. Probablemente ya muchas, hay 2 o 3 soluciones por ahí rodando, solo tenemos que ayudar a encontrarlas y hacerlas crecer. Entonces, ese sería mi… Paco, muchas gracias y bueno, queremos agradecer tu participación en este panel y pues bueno, creo que un aplauso antes de que salga. Muchas gracias. Itzel, claro. No como comercial, pero quería comentarles que me voy a ir al panel que está aquí al lado, donde vamos a hablar de todo lo que pasó durante el sismo en términos de tecnología y comunidad y colaboración, que creo que es un gran ejemplo dentro de todo lo terrible que fue el sismo, de lo bueno que podemos ser en México cuando colaboramos. Entonces, voy a ir a ese panel. Me quería despedir de ustedes y agradecerles. Me pueden escribir correo a paco@google.com, es bien fácil. Entonces, y espero seguirlos viendo entre hoy y mañana aquí en la conferencia. Gracias a todos. Paco, preguntan que en qué sala está ese. Es aquí a 2 puertas. La última. Muy bien. Bueno, gracias. Yo creo que Paco lo definió muy bien. El tema, siempre que me toca a mí explicar qué es emprendimiento de alto impacto con los chavos, con los universitarios, hablo de las diferentes características que tiene el emprendimiento de alto impacto. Y siempre les digo, si ya vas a emprender no es nada sencillo, y yo creo que ustedes lo saben, y bueno, los que están aquí compartiendo panel conmigo lo han experimentado en carne propia. Emprender no es fácil, pero si ya estás decidido a emprender o ya lo estás haciendo, piensa de qué manera le podrías mejorar la vida al menos a 1 millón de personas. Esa es la reflexión que yo les hago cuando voy a las universidades, que piensen de qué manera pueden ellos atacar un problema en donde, además de hacer negocio, porque evidentemente es un negocio y necesita dinero para existir, de qué manera puedes beneficiar a alguien con lo que estás haciendo. Entonces, la tecnología y el Internet, yo creo que eso es lo que nos da, que ese objetivo que tenemos de mejorar la vida de alguien a través de los negocios y de los nuevos modelos de negocio se potencie, que tenga muchísimo mayor alcance, que tenga la posibilidad de llegar ya no solo a nivel local o global. Y algo muy importante para el gobierno, yo les decía, bueno, es que si realmente el INADEM pudiera apoyar a cada una de las empresas que existen en este país, no habría presupuesto suficiente para poder hacerlo. Entonces,
¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en los negocios digitales? Están contribuyendo a solucionar problemas que ningún gobierno en el país más avanzado lo va a poder hacer. Aquí tenemos un ejemplo, Uber llegó y puso una solución de movilidad que ni poniendo 15,000 metrobuses más en la Ciudad de México lo hubiéramos podido resolver, nunca jamás. Entonces, es eso, que la resolución de problemas se empiece a dar de manera que toda la sociedad participe en ella a través del internet, que lo hace muchísimo más escalable. Muchas gracias, Itzel. Daniel. Creo que la pregunta es súper amplia. El impacto que el internet está teniendo en la transformación de México, creo que ya lleva sucediendo muchos años y es fundamental. Por un tema del lado de educación que ya había mencionado anteriormente, creo que está democratizando la educación para que sea ahora sí que por primera vez completamente gratuita y que además puedas acceder al mejor maestro que pueda estar del otro lado a un solo clic de distancia, ¿no? Con el internet puedes conectar a la sociedad en los momentos en los que se ocupa. Y ahorita quiero utilizar un poquito el tema que va a estar tocando Paco por allá, pues realmente a nosotros también nos tocó vivirlo, ¿no? O sea, ese tema del terremoto y demás fue ¿qué más puedes estar haciendo? Porque sabes que lo que está en el mundo digital lo puedes estar transformando a, otra vez, los átomos en la vida real y hacer que las cosas sucedan, que si hay alguien que ocupa un servicio de transporte para poder ir al hospital, que si hay alguien que ocupa un servicio de transporte para poder movilizar los recursos que se estaban dando, hablando de lo que sea, hay una empresa que puede estar ahí ayudando a mover, hay una startup que está ahí ayudando a mover, y no nada más nosotros, fueron interminable cantidad de empresas que nos sumamos a este tipo de cosas, y creo que ayuda mucho en eso. Ayuda también, creo que, a ser en mi opinión, unas mejores personas. Creo que en el panel iba a estar en su momento Facebook, pero definitivamente las redes sociales siempre terminan siendo más criticadas de lo que terminan siendo premiadas, pero con este tema de los ladies y bueno, las ladies y los mis reyes y demás, la gente tiene que empezar a cambiar un poco su norma social porque sabe que eso ya no lo vas a poder estar haciendo en privado. La privacidad empieza a perder por ahí un poquito la forma y ahora ya soy un yo para el público en muchas cosas, en donde con cualquier celular me vas a estar grabando y entonces yo me voy a tener que estar comportando de una mucho mejor manera y entonces ya te pones en tela de juicio contra la sociedad y eso creo que hasta cierto punto ha estado ayudando a generar dos cosas, a que las personas sean mejores y va a estar moviéndonos en ese sentido y también pues a generar indignación y movimientos sociales cuando vemos que algo no va por allá. Entonces creo que realmente las partes en las que nos podemos estar moviendo en esta pregunta es muy amplia, pero definitivamente nos ha estado moviendo hacia un mejor futuro y en mi opinión México es una prueba fehaciente de que ha estado aprovechando el internet de la mejor manera posible. Obviamente falta aumentar la cantidad de penetración de internet que tenemos para que más personas puedan tener acceso a esto, pero justamente también en el momento en el que más empresas empiezan a ofertar en internet, más atractivo se hace para la persona entrar en ese mundo. Hablaba José Luis del número en donde los jóvenes todos tienen internet, ¿no? Virtualmente todo el mundo tiene internet porque sus productos están en internet y si no están ellos conectados, pues no van a poder estar cerca de sus productos. Pero personas mayores no tienen tanto acceso a internet. ¿Por qué? Porque realmente sus productos todavía no están ahí. Pero en el momento en el que sus productos, los servicios que ocupen, los seguros, la banca, además, empieza a existir solamente en el internet, pues como persona te vas a tener que modernizar y vas a tener que estar empujando a estar ahí. Y una vez que puedas lograr eso, se forma otra vez la masa crítica necesaria para que el internet funcione de una mejor manera, en donde tienes más usuarios y entonces tienes más empresas y tienes más eficiencias y puedes estar ofreciendo más cosas y todos los beneficios que mencionaba anteriormente como educación y la cultura y demás se van a estar exponencializando muchísimo más el beneficio que tenga la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias Daniel. Perdón, al staff, si nos pueden ayudar y dejan pasar a la gente que está afuera, hay algunos lugares que se quedaron vacíos,
Entonces podemos aprovechar antes de que empecemos a intercambiar ideas con el público. Y bueno, quise dejar a propósito al final a José Luis como uno de ustedes para que nos diga cómo desde el punto de vista de un emprendedor podemos transformar a México aprovechando el Internet. Sí, pues también te pongo como el ejemplo de lo que pasó ahora con el terremoto. Cuando fue, pues recuerdan que hubo 2 terremotos, uno el 7 de septiembre y otro el 19 de septiembre. El terremoto del 7 de septiembre, pues ya cuando me enteré como de la magnitud de lo que había pasado, más que nada en Juchitán, Oaxaca, pues yo decidí pues que hiciéramos una donación, ¿no? Que Newbox hiciera una donación. Entonces hablé con la delegada de la Cruz Roja Mexicana de Oaxaca y pues yo había pensado en un monto, ¿no?, de lo que quería donar, y platicando con ella pues me platicó como la magnitud del problema y fue así como, bueno, creo que esos que les voy a, o que yo pienso donarle, pues puede ser más, ¿no? Entonces yo decidí duplicar esa cantidad y pues se hizo la donación y pues hasta cierto punto pensé, bueno, ya hicimos algo, ¿no?, para mejorar la situación como empresa. Y después fue el otro terremoto del 19 de septiembre, fue así como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya hicimos una donación a la Cruz Roja y ahorita otro terremoto, otro desastre humanitario. Pues ya viendo cómo estaba la situación fue, pues vamos a hacer, o sea, ya habíamos planeado hacer una colecta entre nuestros clientes para el terremoto del 7 de septiembre, pero la utilizamos para el 19 de septiembre. Y lo que recolectamos, pues fuimos así que físicamente a llevarlo, y no solo a llevar víveres, etcétera, sino lo que armamos un equipo en la empresa para ir a armar refugios a Morelos, a Hueyapan, Morelos y San Miguel Tecuanipa, Morelos, no, está en Puebla. Entonces en Hueyapan y San Miguel Tecuanipa fuimos a hacer labor social, a ayudar a demoler casas y a armar refugios. Entonces la pregunta es de cómo podemos nosotros o qué podemos hacer para mejorar los problemas de México. Pues no solo es utilizar la tecnología para mejorar los problemas que ya están ahí, sino pues obviamente hacer dinero para retribuir a la sociedad. O sea, hacer ese dinero y hacernos o permitirnos tener tiempo para ir a donar nuestro tiempo a las comunidades y a los lugares que les hacen falta, y sí también donar nuestro dinero a las organizaciones que se encargan de mejorar esos problemas, ¿no? Entonces yo creo que también es lo que podemos hacer. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Bueno, no sé si hay otros micrófonos, sino para pasarles uno de aquí adelante, se los pasamos, para ver si tienen preguntas que quieran hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sergio Rámbula. Mi pregunta es para Daniel de Uber. Bueno, si nos puedes compartir y si se puede, ¿cómo fue la estrategia de adopción de la aplicación en la primera ciudad donde se implementó? Creo que fue en San Francisco. ¿Cómo lo hicieron desde el punto donde ya estaba la aplicación ya probada hasta el punto donde los usuarios empiecen a usarla, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y a qué problemas se enfrentaron? Gracias por tu pregunta, Sergio. Daniel. Claro, la problemática realmente fue una problemática que salió entre Travis, que es el fundador de la empresa, y Garrett Camp, cuando estaban en una ciudad, en París, y se daban cuenta que realmente tenían esa necesidad de transportación en una ciudad en la que no era la suya. Ellos eran de Los Ángeles, pero estaban viviendo en San Francisco, entonces no tengo cómo moverme aquí y creo que deberíamos estar presionando un solo botón y poder tener un carro a la mano. La industria a la que, si bien somos una plataforma de tecnología, la industria específica de la transportación en la que están y seguimos atacando o en la que estamos participando es la industria de la transportación privada, es decir, el chofer privado, que típicamente uno lo tiene en el imaginario como, pues mira, él es Juan, el chofer de la familia y demás, pero por cuestiones de utilización, los precios para poder pagar eso, pues realmente terminaba siendo un sueldo y eran carísimos. Lo que deciden es hacer una tecnología en donde puedan estar conectando a choferes privados con los usuarios que lo estaban buscando. En su momento, Travis empieza
difundiendo esta aplicación con sus amigos. En ese momento Uber, de hecho, se llamaba Uber Cab, y un dato súper interesante aquí ahorita que estamos hablando de el talento mexicano que hay, el primer CTO de Uber es un mexicano, Óscar Salazar, que después, hasta cierto punto ahí también se refleja un poquito, y sorry que es un paréntesis, pero aquí se refleja un poquito el beneficio de que sigamos tan conectados. Óscar Salazar, mexicano, se va a Nueva York, después se mueve a San Francisco, desarrolla la plataforma y después con parte del dinero, las acciones que tenía, más demás, pues un genio tecnológico puede dedicarse a estar haciendo más emprendimientos enfocados en México, ¿no? Entonces creo que inclusive esta parte que de repente vemos como una fuga de talentos, pues el corazón que tiene un emprendedor, como lo estaba demostrando ahorita José Luis, es un corazón que busca hacer lo mejor para la sociedad y típicamente para la sociedad de la que es. Entonces Óscar Salazar regresa con emprendimientos para México y demás. Pero bueno, más allá del paréntesis, creo que es así, ¿no? Y es un poquito de lo que mencionábamos de este modelo top-down. Era un modelo en donde es un carro de lujo con un conductor que tiene muchísima experiencia haciendo eso. Es un método de pago 100% digital, lo voy a estar pidiendo con mi celular de gama alta y va a venir el conductor por mí. ¿Qué es las cosas que hemos estado haciendo para poder ir rompiendo las fronteras? Es entender que la tecnología no es la misma en San Francisco que la que tienen acceso aquí recientemente acabamos de lanzar más ciudades en Sonora, en Nuevo León o en muchos otros estados en los que estamos operando, que los métodos de pago no necesariamente van a ser los mismos, que las tarifas que se pueden estar pagando no necesariamente van a ser las mismas, y también algo fundamental, que eso es algo que a mí me encantaba o que me encanta dentro de Uber, es que para nosotros originalmente veíamos Uber Black como el producto de lujo, ¿no? Porque era el producto pues en donde es un Mercedes y demás, pero luego nos dimos cuenta que el producto de lujo era UberX porque era el que estaba contigo en 2 minutos. Entonces también ahí es cuando te pones a entender más a tu usuario y cambias un poquito el paradigma, ¿no? Las personas no necesariamente están buscando el Mercedes, están buscando que una persona llegue por ellos en 2 minutos, que el carro esté en muy buenas condiciones y que los deje en el punto B. That's it. Y entonces en el momento en el que empiezas a enfocar todos tus recursos a poder hacer eso, es cuando pudimos transformar ese beachhead de modelo top, poderlo bajar hacia el modelo de las masas y llegar, como decía Itzel, a pues ahora sí que a más de 1 millón de usuarios fácilmente. Más rápido, ¿y cuánto duró ese proceso? 3 meses, 4 meses más o menos. No, el proceso realmente creo que hasta ahorita no ha terminado. No, digo en San Francisco cuando lo metieron, que empezó a usarlo la gente. O sea, de cuando lo empezaron a desarrollar a que salió la aplicación, la verdad es que no sé cuándo habrá sido el tiempo. Yo estoy seguro que habrá sido cuestión de 3, 4 meses. Es algo que haces el primer desarrollo rápido para poder sacar la prueba de concepto, lo que le llamarían el MVP, ¿no? Pero de ahí pues el producto ha estado evolucionando, tanto en la parte física como en la parte digital, muchísimo, tanto en la marca como en la aplicación, para poder estarse adaptando mejor a las necesidades del usuario y del conductor. Pero definitivamente el MVP debió haber sido algo bastante rápido, 3, 4 meses. Muchas gracias. Okay. Gracias, Sergio. Gracias, Daniel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. Gracias. Mi nombre es Alan Petz. De hecho, voy a dar una conferencia sobre las empresas gratis y en un día. Y soy presidente de una fundación que hace asesoría legal para emprendedores. Mi pregunta está dirigida pues a todos y hablan sobre lo que están haciendo empresas gigantes pues como Uber y como Google, el gobierno como INADEM y empresas líderes como Newbox hacia el emprendedor. Pero ¿qué es lo que los emprendedores tienen que hacer para responder a esas iniciativas tanto privadas como de gobierno para fomentar o desarrollar ese sistema emprendedor del que tanto se habla? José Luis. Disculpa, la pregunta más, ¿podrías como clarificar un poco la pregunta? Así es, el emprendedor está teniendo demasiadas facilidades o se está tratando de fomentar este sistema emprendedor. Sin embargo, la respuesta del emprendedor, ¿cuál debe ser? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un emprendedor para corresponder a estas iniciativas? Pues definitivamente tienes que ser el mejor, ¿no? Porque, digo, cuando yo empecé en los negocios no era como ahora, no había tanta gente haciéndolo, no había fondos de inversión.
será muy diferente el panorama, pero ahora sí hay los fondos, pero también tienes que ver que es mucha gente la que está haciendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, pues, mientras más te diferencies, la competencia es mayor, tienes que diferenciarte más y ser mejor que los demás, definitivo. Entonces eso implica que tienes que trabajar más, estudiar más para sobresalir. Bueno, mira, hablando desde la perspectiva que yo he tenido con diferentes emprendedores, no solo de gobierno, yo creo que un punto importante es, tienes como emprendedor la responsabilidad de informarte sobre tu mercado, sobre tu negocio, sobre tu competencia, tienes que leer. La red de contactos o el networking está comprobado que es parte fundamental del desarrollo de cualquier emprendimiento y eso también es responsabilidad del emprendedor, de conocer gente, de preguntarle, ¿no? Yo creo que también tercer punto, y eso va muy relacionado con el gobierno y parte del gobierno que tenemos que cambiar. Cuando tú pides dinero, cualquiera que esta sea la fuente, sea gobierno, sea capital, un fondo de inversión o un financiamiento de un banco, lo que sea, ten bien dimensionado cuánto necesitas, para qué lo necesitas, cómo lo vas a utilizar y en el caso de un recurso de gobierno, y siempre se los transmito mucho, responsabilízate de que ese dinero viene de los impuestos de todos nosotros y que se lo dejamos de dar a una empresa versus dárselo a otra. Entonces, si te tocó a ti, porque realmente el presupuesto es muy corto comparado con el número de empresas que lo solicitan, entonces, si ya lo tienes, gástatelo de manera adecuada para lo que lo pediste, en el tiempo que lo pediste, porque muchas veces me dicen, oye, ¿por qué los procesos para solicitar dinero del gobierno es tan complicado? Le dije, me gustaría hacerlo más fácil, pero si yo lo hago más fácil, siempre hay gente que se pasa de lista. Y con la gente que se pasa de lista, cuando viene la Auditoría Superior de la Federación, no me dices culpa del que se pasó de listo, es culpa tuya porque tú lo seleccionaste para darle el dinero. Entonces, debe de haber una corresponsabilidad. Nosotros como gobierno diseñar muchos mejores instrumentos, pero también el emprendedor ser consciente de lo que está pidiendo y para lo que lo está pidiendo, ¿no? Creo que un punto muy rápido, el emprendedor per se es perseverante, pero debe de ser perseverante sin caer en la necedad, debes de saber reflexionar cuándo es tiempo de seguir en ese negocio y cuándo es tiempo de dejarlo ir. Y la última, que creo que ya lo habíamos dicho todos un poco, si tú ya pasaste por la curva de aprendizaje, si ya tienes algo que compartir, colabora y devuélvelo a otro emprendedor. Muchas gracias, Itzel, y pues bueno, yo pido también un aplauso para despedirnos de ti. Gracias. Suerte. Bueno, Daniel. Creo que no hay mucho que agregar a lo que dijo Itzel. Esto va a ser un poquito de la experiencia que me tocó dentro de un fondo de Venture Capital. Creo que lo que necesitan hacer los emprendedores es justamente entender cuál es su necesidad, y voy a repetir esta parte, pero cuál es su cliente. Algo que me tocaba ver muy frecuentemente era que pensaban que el cliente era el inversionista y se dedicaban a trabajar ese modelo de negocio para el inversionista, y su objetivo de negocio y su modelo de negocio real no era sacar dinero del usuario, sino era sacar dinero del inversionista. ¿Y cómo puedo estar yo abrazando todo esto para conseguir de ti $3 millones a una evaluación súper fumada, bla, bla, porque ya con eso ya fregué, ya voy a tener $3 millones en la bolsa, con los cuales después mañana voy a hacer X? Entonces uno tiene que ser, número uno, muy responsable, como decía Itzel, con las cosas que están en el ecosistema, pero número dos, muy consciente de qué es lo que realmente ocupas y qué es lo que realmente no. En mi opinión, un emprendedor que desde el día uno ya está pensando en funding, probablemente va por un mal camino. El emprendedor que desde el día uno está pensando en cómo estar beneficiando a su cliente, está por el buen camino. Y ya una vez que se da cuenta, aquí me estoy topando con pared porque no tengo el capital para poder generar la tecnología, o en el caso de que se vaya a ocupar algo físico, demás, para poder estar resolviéndole mejor la problemática que yo tengo identificada a mi cliente, y entonces necesito dinero y entonces voy y lo pido. Ahí es cuando empieza a funcionar muchísimo mejor la colaboración dentro del ecosistema, hablando principalmente con el de los capitales. Pero creo que como concepto, esa parte de entender qué es lo que ocupas y solamente ir por eso es fundamental. Otro error muy, muy, muy común dentro de los emprendedores es, puedo estar haciendo apenas mi startup en donde todavía ni siquiera empiezo, y ya quiero estar en las conferencias, y ya quiero estar pues en el glamour y en lo sexy del ecosistema emprendedor y demás,
cuando muchos de los emprendedores que han sido también bastante exitosos llegan y dicen, ¿sabes qué? No, yo voy heads down a estar trabajando sobre este rollo, ¿no? Creo que va muy por ahí, como nada más tomar lo que es necesario para ti en ese momento. Perfecto, gracias Daniel. Creo que apenas si nos queda tiempo para una pregunta más, entonces, si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues muchas gracias, gracias José Luis, gracias Daniel, gracias a ustedes también por su presencia aquí, y pues bueno, los invitamos a transformar a México aprovechando el internet. Gracias.